Cada amanecer a las 6 en punto, el Parque Chapultepec comenzaba a cobrar vida. Corredores matutinos, vendedores ambulantes, personas paseando con sus mascotas. Entre todos ellos, uno siempre destacaba: Sebastián Morales, con su ropa deportiva impecable, audífonos inalámbricos y un paso firme que no permitía interrupciones. Esta rutina formaba parte de su vida desde hacía años. A los 38 años, era CEO de una exitosa empresa de tecnología sustentable, con más dinero del que sabía gastar y menos vínculos de los que estaba dispuesto a reconocer. Su mundo era eficiente, silencioso y meticulosamente controlado. Lo que no encajaba en ese mundo era la pequeña figura que había notado durante varios días en la misma banca, bajo el mismo ahuehuete. Una niña, quizás de 7 años, de piel morena y cabello rizado, envuelta en un suéter sucio que le quedaba demasiado grande, dormía abrazada a un osito de peluche desgastado. No pedía dinero, no molestaba a nadie, simplemente estaba ahí, invisible para todos, excepto para Sebastián. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Al principio, la ignoró. Pensó que seguramente algún adulto estaría cerca, que sería algo temporal. Pero cada día que pasaba, la niña continuaba en el mismo lugar, en la misma posición, con el mismo silencio, y algo en eso comenzó a inquietarlo. Una mañana, justo cuando pasó frente a ella, escuchó un murmullo. Era apenas una canción, como una canción de cuna, que parecía fuera de lugar en aquel ambiente frío. Se detuvo. No era posible. Esa melodía era idéntica a la que Esperanza, su hermana, cantaba cuando era joven, la misma que tarareaba mientras acariciaba su vientre antes de desaparecer sin dejar rastro 7 años atrás. Sebastián no se movió, observó a la niña con más atención. El rostro sucio, los labios agrietados por el frío, los ojos cerrados, el osito apretado contra su pecho. Dio un paso hacia ella, después otro, se agachó a su altura. ¿Estás sola?, preguntó con voz baja. La niña apenas abrió los ojos, no se asustó, lo miró como si lo conociera de algún lugar lejano. Mi mamá dijo que regresaría, susurró y cerró los ojos nuevamente. Sebastián sintió un nudo en el estómago, quiso decir algo más, pero no supo cómo. No era un hombre que supiera hablar con niños, tampoco con adultos en realidad. Se levantó y se alejó, aunque su mente ya no estaba en el entrenamiento. Esa misma tarde, mientras estaba en su oficina de cristal en el piso 17, con vista panorámica de la Ciudad de México, no podía concentrarse. Los gráficos de rendimiento, las llamadas, los correos electrónicos, todo le parecía absurdo comparado con aquella imagen. Una niña durmiendo sola en una banca cantando la canción de su hermana desaparecida. «Señor Morales», dijo su asistente por el intercomunicador, «la junta con los inversionistas comienza en 10 minutos». «Cancélala», respondió él sin pensar, «reagenda para la próxima semana». El silencio del otro lado del intercomunicador fue largo. «¿Está todo bien, señor?». Sebastián no respondió. Ya había tomado una decisión. No sabía qué iba a hacer con aquella niña. No sabía si estaba imaginando cosas. Pero algo en su interior, algo que llevaba años dormido, había despertado y no podía ignorarlo. Al salir del edificio, vio su reflejo en las puertas de cristal, elegante, perfecto, vacío. Mientras bajaba las escaleras hacia el estacionamiento, una idea comenzó a formarse lentamente en su mente. No era un plan, no era una solución, era una pregunta que no lo soltaba. ¿Y si no era coincidencia? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no durmió. Sebastián llegó al parque antes del amanecer.
La ciudad apenas despertaba y el aire matutino estaba húmedo y frío. Caminó sin prisa, con las manos en los bolsillos y el corazón acelerado, aunque no lo admitiera. Al acercarse a la banca, la vio otra vez. La niña estaba en la misma posición, con el cuerpo encogido, el suéter cubriendo hasta la cabeza y el osito apretado contra el pecho. Se detuvo a algunos pasos, sin saber qué hacer. Por un momento pensó en irse, pero entonces la niña levantó ligeramente la cabeza. No dijo nada, solo lo miró. «Hola», dijo Sebastián, más suave que el día anterior. «¿Cómo te llamas?» La niña bajó la vista. «Esperanza», respondió casi sin mover los labios. Sebastián asintió despacio, se sentó en la orilla de la banca, dejando espacio entre ellos. No quería asustarla. «¿Cuántos años tienes, Esperanza?» Ella no respondió, solo abrazó más fuerte a su osito. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó ya sabiendo la respuesta. «Me dijo que regresaría, que esperara aquí», murmuró Esperanza con la voz temblorosa. «Dijo que no tardaría». Sebastián tragó saliva. Quería creer que la madre regresaría, pero en su interior sabía que no era así. Esa niña estaba sola. «¿Y tu papá?». Esperanza negó con la cabeza. Silencio. Sacó una barra de granola del bolsillo, se la ofreció. Esperanza lo miró. Dudó un momento y la tomó con manos pequeñas y sucias. La abrió con cuidado y comenzó a comerla en bocados lentos, como si tuviera miedo de que se acabara. Sebastián la observó en silencio. El rostro de Esperanza era pálido y tenía ojeras profundas para su edad. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, una mezcla de resignación y esperanza que le resultaba insoportablemente familiar. «¿Alguna vez has ido a la escuela?», preguntó. «Mi mamá me enseñaba en casa», respondió aún masticando. «¿Sabes dónde vive tu mamá?». «No». «¿Y algún familiar? ¿Tienes tíos, abuelos?». Esperanza se encogió de hombros. Sebastián se recostó un poco hacia atrás y miró el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Por un momento pensó en llamar a la policía o a los servicios sociales, pero algo en él se resistía. Esa niña no necesitaba ser llevada por extraños. Necesitaba comprensión, un rostro conocido, alguien que no desapareciera. «¿Quieres venir conmigo a desayunar?», preguntó con cuidado. Esperanza lo miró con desconfianza. «No me voy con extraños». Sebastián esbozó una pequeña sonrisa. «Tienes razón. Yo soy Sebastián. Trabajo aquí cerca. Todos los días corro por este parque. ¿Y tú?». «No sé por qué, pero cuando te escuché cantar el otro día, me recordaste a alguien que fue muy importante para mí». Esperanza bajó la vista otra vez. «¿Mi canción?». «Sí, esa canción me recuerda a mi hermana cuando éramos niños». Ella no respondió, pero sus dedos jugaron con el borde del collar que usaba en el cuello. Era un pequeño corazón de metal gastado. «¿Tu mamá te dio esto?», preguntó Sebastián. Esperanza asintió. Él lo observó con más atención. Era igual al que su hermana solía usar. Igual, el mismo diseño, el mismo desgaste. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Cómo se llama tu mamá, Esperanza?». La niña pensó por un segundo. «Esperanza», respondió. El mundo de Sebastián se detuvo. Esperanza. No podía ser coincidencia. Sebastián no respondió. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo se hubiera desconectado del mundo por un momento. La niña lo miraba con curiosidad, sin entender la reacción que había provocado. «¿Estás bien?», preguntó Esperanza con la voz suave. Él parpadeó y trató de disimular el impacto. Respiró profundo, se pasó una mano por el rostro y murmuró. «Sí, solo me sorprendió ese nombre». La mente de Sebastián estaba desordenada. Esperanza no había escuchado ese nombre en años. Había evitado decirlo, incluso pensarlo. Recordarla era demasiado doloroso. Su desaparición había sido una herida que nunca cicatrizó completamente.
La policía no encontró rastros. No hubo llamadas, ni pistas, ni despedidas. Solo una nota confusa y después el silencio. Se volvió hacia Esperanza, tratando de no proyectar su ansiedad. ¿Recuerdas tu apellido, Esperanza? Ella negó con la cabeza. Mi mamá me llamaba Esperanza y me contaba historias antes de dormir, pero después ya no. Sebastián trató de mantener la calma, no quería asustarla, pero si fuera verdad, si esta niña fuera realmente hija de su hermana, necesitaba respuestas y no podía obtenerlas solo con preguntas en una banca del parque. Sacó el celular y escribió un mensaje rápido para Lucía Méndez, su amiga de confianza y trabajadora social. Lucía, necesito que veas algo urgente. Es sobre una niña en el Parque Chapultepec. ¿Puedes venir ahora? Guardó el celular en el bolsillo y se volvió hacia Esperanza. ¿Te gustaría dar un paseíto hasta un lugar donde puedas estar calientita y comer comida de verdad? No te voy a obligar. Solo si tú quieres. Esperanza dudó. Lo miró con los ojos entrecerrados, midiendo su sinceridad. Después asintió despacio. Pero solo si puedo llevar a Osito. Por supuesto, respondió Sebastián. Caminaron juntos hasta su auto. Aunque al principio mantuvo distancia, Esperanza se acercó como si el simple hecho de tener compañía le devolviera algo que había perdido hace mucho tiempo. Lucía ya los esperaba frente a una cafetería pequeña en la colonia Roma, no muy lejos. Usaba una bufanda azul, cabello recogido y una mirada llena de preguntas. «¿Qué está pasando, Sebastián?», dijo acercándose. «Es ella», respondió en voz baja, alejándose algunos pasos para que Esperanza no escuchara. «Se llama Esperanza y dice que su mamá se llama Esperanza». Lucía lo miró como si acabara de decir que había visto un fantasma. «¿Esperanza, tu hermana?» «Sí, y no es solo el nombre. Tiene un collar igual al de ella y canta la canción que mi hermana siempre usaba para dormir». Lucía respiró profundo, tratando de procesar todo. «Necesitamos averiguar si es verdad. Primero verificar si hay registros de esta niña. Después, bueno, ver qué hacemos». Ambos miraron hacia la mesa donde Esperanza comía con las manos, como si no lo hubiera hecho en días. Su osito estaba junto a ella sobre la mesa, vigilante. «¿Y si es coincidencia?», preguntó Lucía, tratando de poner los pies en la tierra. «No sé, pero si no hago nada y es ella, ¿no podría perdonarme?». Lucía asintió. «Vamos a investigar, pero con cuidado. Si ha estado sola tanto tiempo, es porque algo muy grave pasó». Sebastián la miró fijamente. «Y si mi hermana sigue viva, la voy a encontrar». Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y silencios. Sebastián trataba de seguir con su rutina, pero nada parecía igual. Su mente estaba atrapada en esa niña, en sus palabras, en ese nombre que había revuelto todo su pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su hermana embarazada de 7 meses, tarareando la misma canción que ahora salía de los labios de Esperanza. Lucía, mientras tanto, había comenzado a moverse, consultó bases de datos, habló con contactos en el DIF y revisó archivos de menores desaparecidos o sin registro. Nada. No había información sobre Esperanza, ningún acta de nacimiento, ningún ingreso a albergues. Era como si no existiera en el sistema. «No entiendo», le dijo a Sebastián en una llamada. «Una niña de esa edad no puede pasar desapercibida tanto tiempo sin que nadie diga nada». «¿Y si nunca fue registrada?», preguntó él. «¿Y si mi hermana la tuvo mientras huía?». Lucía se quedó en silencio. Esa posibilidad se estaba volviendo cada vez más real. Mientras tanto, Sebastián pasaba todas las mañanas por el parque con la esperanza de ver a Esperanza otra vez. Se sentaba en la misma banca, llevaba algo para que ella comiera. Hacía preguntas con paciencia, nunca la presionaba.
y aunque ella seguía reservada, ya no lo miraba con desconfianza, hasta sonreía de vez en cuando. Pero una mañana, al llegar, la banca estaba vacía. Sebastián pensó que tal vez había llegado demasiado temprano. Caminó por todo el parque, preguntó a los barrenderos, a los que vendían café. Nadie la había visto, ni esa mañana ni la anterior. Su corazón se aceleró, recorrió hospitales, albergues, comisarías, nada. Regresó al parque al anochecer, esperando verla regresar. No pasó ni ese día, ni el siguiente, ni el otro. ¿Y si se la llevaron?, preguntó desesperado a Lucía. «Es posible», dijo ella, «o tal vez se asustó. Recuerda que vivió en la calle, no debe confiar en nadie». Pero estaba comenzando a confiar en mí. Me hablaba, me sonreía, me dijo su nombre. Lucía trató de calmarlo, pero también estaba preocupada. Era una niña pequeña, frágil, invisible para el sistema y para el mundo. 3 días después, cuando Sebastián ya se preparaba para aceptar que la había perdido, sonó su celular. Era un número desconocido. «¿Aló? Usted es el señor que conversaba con Esperanza en el parque», dijo una voz femenina áspera. «¿Quién habla?» «Soy Rosa, vivo cerca del parque. La niña vino a mi puerta anoche. Estaba enferma, temblando. Dijo que solo confiaba en usted. Me dio este número». Sebastián sintió que el pecho se le desinfló. No hizo más preguntas. Tomó el auto y manejó como si cada semáforo fuera una eternidad. La casa era modesta, una puerta de madera vieja con un foco colgando. Rosa lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados. «Está adentro, tiene fiebre, no ha comido casi nada. Me dijo que usted era su amigo que la cuidaba». Sebastián entró. Esperanza estaba acostada en un sofá cubierta con una manta vieja. Tenía los ojos cerrados, el rostro pálido y el osito entre las manos. Se acercó despacio, emocionado. «Esperanza, soy yo. Estoy aquí». Ella abrió los ojos ligeramente, lo miró y sonrió débilmente. «Sabía que vendrías». Sebastián no se movió. Se quedó arrodillado junto al sofá, con la mirada fija en esos ojos pequeños que apenas podían mantenerse abiertos. Acarició con cuidado el cabello de Esperanza, tratando de no quebrarse. La niña temblaba. Su respiración era débil y el calor que su cuerpo desprendía no dejaba dudas. Tenía fiebre alta. «Tenemos que llevarla a un hospital», dijo levantándose de repente. «Ya intenté», respondió Rosa desde la puerta, «pero como no tiene documentos, no quisieron internarla, solo le dieron paracetamol y dijeron que no podían hacer más si no había un responsable legal». Sebastián cerró los puños. No entendía cómo era posible que una niña enferma fuera tratada como un trámite pendiente. Tomó el celular y llamó a Lucía. «¿Dónde estás? La encontré, tiene fiebre». «El hospital no quiere recibirla sin documentos. Necesito que me ayudes ahora». Lucía no hizo preguntas. En menos de una hora ya estaba en la casa de Rosa, con un expediente provisional bajo el brazo y toda la determinación en el rostro. «Sebastián, escúchame bien», dijo tomándolo del brazo. «Hay una opción. Podemos pedir una medida de protección urgente. Te nombra guardián provisional mientras se resuelve su situación legal, pero necesito que estés completamente seguro. Esto no es algo simbólico. Tendrás que responder por ella ante las autoridades». «No hay nada que pensar», respondió sin dudar. «Hazlo». Mientras Lucía hacía las llamadas y llenaba los formularios, Sebastián llevó a Esperanza en brazos hasta su auto. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sin decir una palabra. Ya no tenía fuerzas. Al llegar al Hospital Ángeles, que Lucía consiguió a través de sus contactos, los recibieron sin obstáculos. A él lo trataron como responsable, a ella como una niña que merecía atención urgente.
Esperanza fue internada inmediatamente. Infección respiratoria severa, desnutrición y deshidratación. El médico fue claro. Si no la hubieran traído esa noche, tal vez no habría despertado. Sebastián pasó la noche en una silla junto a su cama, sin dormir. Observaba cada movimiento, cada respiración, cada gesto de dolor, y mientras lo hacía, recordaba a su hermana, su risa, sus historias, el día que le mostró el pequeño collar en forma de corazón que había comprado para su bebé. Recordaba todo con tanta claridad que costaba creer que habían pasado 7 años desde su desaparición. Cuando amaneció, Esperanza seguía durmiendo. Lucía entró con una bandeja de café y un sobre de documentos. «Ya está hecho», dijo con voz suave. «Eres su guardián provisional. Firmaste anoche, ¿recuerdas?» Sebastián asintió. No había dormido ni un minuto, pero no se sentía cansado. Sentía otra cosa, un peso nuevo, una responsabilidad que no podía ni quería soltar. «¿Y ahora qué sigue?» Lucía suspiró. «Ahora hay que encontrar a la mamá, a tu hermana». Sebastián desvió la mirada hacia la niña. «Si ella sigue viva, tiene que saber que su hija está aquí y que la esperó todo este tiempo». Lucía lo miró con un dejo de tristeza. «Y si no está, tienes que estar listo para ser más que un guardián temporal». Sebastián no respondió, solo volvió a sentarse junto a Esperanza, tomó su mano con cuidado y murmuró: «No pienso irme, pequeña. No esta vez». Esperanza pasó los días siguientes en el hospital, conectada al suero y con antibióticos fuertes. No hablaba mucho, pero cada vez que Sebastián entraba al cuarto, sus ojos se iluminaban un poco. Él la visitaba todos los días sin falta. Llevaba libros con dibujos, galletas suaves y hasta un cepillo nuevo para su cabello enmarañado. Aunque la niña apenas hablaba, su presencia lo tranquilizaba y cada pequeño gesto de confianza era como un premio silencioso. Una tarde, mientras la ayudaba a peinarse, notó que el collar en su cuello estaba suelto. «¿Puedo verlo?», preguntó. Esperanza asintió. Él lo tomó con cuidado. Era un corazón de metal gastado por el tiempo con una pequeña grieta en un lateral. En la parte de atrás, casi invisible, había un grabado. «Para mi bebé». Sebastián sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba. «¿Tu mamá te dio esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», dijo Esperanza, «me lo puso antes de irse. Dijo que lo cuidara mucho porque era de la familia». Sebastián tragó saliva. Cada vez quedaban menos dudas. Necesitaba pruebas, hechos, pero algo en su corazón ya sabía. Esa misma noche regresó a casa y fue directo al sótano. Ahí, entre cajas viejas y carpetas empolvadas, encontró una foto. Era su hermana embarazada, sonriendo con una mano sobre el vientre, colgando del cuello, el mismo collar. Al día siguiente, llevó la foto a Lucía. «Esto sirve como prueba». Lucía la observó detenidamente. «No es una prueba legal, pero es una pista muy fuerte. Hay otra cosa que puedo intentar». Tomó el celular y marcó un número. «Voy a hablar con Clara. Ella era vecina de tu hermana antes de desaparecer. Tal vez sepa algo que nos ayude». 2 días después, estaban sentados frente a una mujer mayor, de cabello canoso y mirada cansada. Clara los recibió con desconfianza, pero al ver la foto de su hermana, su expresión cambió. «La recuerdo. Era buena muchacha. Siempre andaba cantando». Decía que el bebé se llamaría Esperanza, como la abuela. Sebastián se tensó. «Esperanza. Sí». También decía que tenía miedo, que el papá del bebé era un hombre violento, que se iba lejos para proteger a la niña. Lucía anotaba todo rápidamente. Sebastián solo pensaba en el rostro de la niña en la cama del hospital. ¿Sabe a dónde fue o si alguien la ayudó? No. Una mañana ya no estaba.
Solo dejó una caja con ropa de bebé y un cuaderno de canciones. ¿Canciones?, preguntó Sebastián. Sí, de cuna, como aquella que ella siempre cantaba. Duerme, mi niña, que el sol ya se va. Sebastián cerró los ojos. Era la misma que había escuchado de Esperanza esa primera mañana en el parque. Necesito encontrarla, dijo con la voz quebrada. Si aún está viva, tengo que saberlo. Clara tomó su mano con suavidad. Si esa niña es hija de ella, entonces tu hermana hizo todo lo que pudo para protegerla. Ahora es tu turno. Esa noche, Sebastián regresó al hospital. Esperanza dormía abrazada al osito. Se sentó junto a ella, acarició su frente y susurró. Te voy a encontrar, Esperanza, lo prometo. Sebastián no perdió tiempo. A la mañana siguiente, contrató a un investigador privado. Era un hombre discreto, de pocas palabras y mirada penetrante. Se llamaba Ernesto Ávila. Y aunque su oficina no inspirara confianza al principio, Lucía le aseguró que era de los mejores cuando se trataba de buscar personas desaparecidas. Necesito saber si mi hermana está viva, dijo Sebastián, entregando la foto con el collar. ¿Y si alguna vez registró a una niña llamada Esperanza? Ernesto examinó la imagen con atención. Después miró a Sebastián. ¿Hace cuánto tiempo no sabe de ella? 7 años. Desapareció sin dejar rastro, pero encontré a esta niña. Se llama Esperanza. No tiene documentos. Dice que su mamá se llama Esperanza y usa este collar. Es idéntico. El investigador asintió lentamente. Puedo rastrear hospitales, clínicas rurales, registros de nombres parecidos, direcciones antiguas, pero necesito tiempo y paciencia. Tenga todo lo que necesite, pero encuéntrela. Mientras Ernesto comenzaba su trabajo, Sebastián regresó al hospital. Esperanza ya estaba mejor. Había recuperado el color de la piel y hasta sonreía un poco más. Aunque no hablaba mucho, su lenguaje corporal había cambiado. Cuando Sebastián entraba al cuarto, lo recibía con una expresión tranquila, sin miedo. Esa tarde, mientras le leía un cuento, Esperanza lo interrumpió. ¿Tú tenías una hermana? Sebastián bajó el libro y la miró. Sí, se llamaba Esperanza. ¿Ella se fue también? Sí. Desapareció cuando yo era más joven, pero la estoy buscando. Esperanza asintió y abrazó a su osito. Mi mamá lloraba de noche, yo la escuchaba desde el otro cuarto. A veces decía tu nombre. Sebastián sintió como si el corazón se detuviera por un segundo. ¿Mi nombre? Sí, decía Sebastián. Lo siento, muchas veces. No supo qué decir. No entendía por qué su hermana pediría perdón, qué había hecho o dejado de hacer. Horas después, cuando Esperanza dormía, Lucía llegó con noticias. Ernesto encontró algo. ¿Qué? Una mujer ingresó a una clínica rural hace 6 años con heridas graves por una caída. Usó un nombre falso, pero el registro médico coincide con la descripción de tu hermana. Estuvo internada varias semanas y después se fue sin dejar dirección. Pero antes de irse dejó una nota con un nombre. Esperanza. Sebastián se apoyó en la pared. Era demasiado. ¿Dónde fue eso? En un poblado llamado Santa Rosa. Está a 5 horas de aquí. Voy a ir, dijo él sin dudar. Ernesto ya está ahí. Va a seguir el rastro. Si esa mujer era tu hermana, tal vez haya dejado más pistas. Al día siguiente, Sebastián recibió una llamada de Ernesto. Señor Morales, la encontré. ¿Está viva? Sí, vive en una cabaña alejada del poblado con otro nombre. Tiene miedo. No confía en nadie, pero la reconocí. Es ella. Sebastián sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe que Esperanza está viva? No. Cree que su hija murió cuando fue hospitalizada. Nadie le dio información y no pudo regresar a buscarla. Quiero verla, dijo Sebastián. No será fácil.
Está muy lastimada emocionalmente, pero si usted va, tal vez escuche. El viaje a Santa Rosa fue silencioso. Sebastián manejaba sin música, con las ventanas cerradas y los pensamientos girando como una tormenta. Cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a una verdad que había temido durante años. Su hermana estaba viva y no lo había buscado, no había llamado, no había dado señales. Parte de él quería respuestas, otra parte solo quería abrazarla. El camino hacia la cabaña era de terracería, rodeado de árboles secos y campos olvidados. Cuando finalmente llegó, vio una construcción pequeña, casi escondida entre la vegetación. Ernesto lo esperaba al lado del portón improvisado, hecho con tablas desiguales. «Está ahí adentro», dijo en voz baja. «Sabe que usted viene, pero no quiso salir. Solo pide que no la presione». Sebastián asintió, caminó con paso lento, respirando profundo. Abrió la puerta sin tocar. El interior era oscuro, con muebles viejos, una estufa de leña apagada y olor a humedad. En un rincón, sentada en una silla, estaba su hermana. Estaba irreconocible, el cabello largo, mal cuidado. La piel pálida, con marcas visibles, ojeras profundas, pero sus ojos eran los mismos, tristes, pero vivos. «Hola, Sebastián», dijo casi inaudible. Él no pudo responder. Se quedó ahí parado, sin saber si acercarse o no. «Pensé que nunca más me verías», agregó ella bajando la mirada. «Pensé que estabas muerta», logró decir finalmente. «Te busqué durante años. Me culpé por no haber hecho más, por no haber sabido». Su hermana respiró profundo, conteniendo las lágrimas. Tenía miedo. El papá de Esperanza era peligroso. Me seguía, me golpeaba. Cuando decidí escapar, tú me ayudaste sin saber la verdad. Ese dinero que te pedí fue para huir, pero nunca pude contarte lo que estaba pasando. Tenía vergüenza. Sebastián la miró con el corazón apretado. Las piezas comenzaban a encajar. «¿Por qué no me llamaste después? ¿Por qué me dejaste creer que habías desaparecido sin razón?» «Porque casi muero, Sebastián», susurró ella. «Me caí de un barranco huyendo de él. Estuve semanas en coma. Cuando desperté, no sabía dónde estaba Esperanza. Me dijeron que no había ingresado con ningún adulto, que no sabían de ninguna niña. Pensé que estaba muerta, que la había perdido». La voz de su hermana se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. «Viví con esa culpa. Cada día. No podía regresar. No podía mirarte a los ojos ni mirar al mundo. Perdí todo lo que me quedaba». Sebastián se acercó con lágrimas contenidas. Se arrodilló frente a ella. «Esperanza está viva». Ella levantó la cabeza de repente. «¿Qué dijiste?» «Está viva. La encontré hace unas semanas en un parque durmiendo en una banca con el osito que tú le diste. Tiene tu collar, tu voz, tu canción y aún te espera cada día». Su hermana se quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su cuerpo temblaba. «No, no puede ser. ¿Dónde está?» «En un hospital. Estuvo muy enferma, pero ya está mejor. Está bajo mi cuidado. Es fuerte como tú». Su hermana se tapó la boca sollozando. Por un momento parecía que no podía respirar. «No sé si pueda verla», dijo temblando. «No sé si me va a perdonar. No sé si puedo soportar mirarla a los ojos». Sebastián sostuvo sus manos. «No se trata de perdón, se trata de amor. Ella aún te espera». Y en ese instante, por primera vez en años, su hermana se permitió creer que tal vez aún no era demasiado tarde. El sol comenzaba a esconderse cuando Sebastián regresó a la Ciudad de México, manejando en silencio, con el corazón revuelto y los ojos aún cargados de las lágrimas que había compartido con su hermana. Ella no había aceptado regresar con él, aún no. Se despidieron con un abrazo largo, doloroso, lleno de lo no dicho. Prometió pensar en lo que él había dicho,
pero su rostro seguía marcado por el miedo y la vergüenza. Antes de partir, ella le entregó una mochila vieja, desgastada por el tiempo. No dijo nada, solo la puso en sus manos y dijo, esto era de ella. Sebastián la puso en el asiento del pasajero, sin revisar, demasiado conmocionado para enfrentar lo que podía contener. Esa noche, de vuelta en casa, esperó que Esperanza se durmiera. La niña ya había salido del hospital y descansaba en un cuarto improvisado con una cama pequeña, sábanas limpias y su osito en los brazos. Desde que salió del hospital estaba más tranquila, aunque seguía sin hablar mucho. Pero había algo nuevo en su mirada, como si su corazón comenzara poco a poco a sentir que estaba a salvo. Cuando la casa quedó en silencio, Sebastián abrió la mochila. Dentro había ropa pequeña, gastada, pero cuidadosamente doblada. Un par de dibujos infantiles, hechos con crayones, donde una mujer y una niña se daban las manos bajo un cielo azul. Y en el fondo, arrugada y amarillenta, encontró una hoja de cuaderno con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Era una carta. Para mi niña hermosa, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Quiero que sepas que nunca quise dejarte. Si no estoy contigo, es porque hice todo lo que pude para protegerte, porque preferí que me odiaras por no volver a que él te lastimara. Tú eres mi vida. No importa lo que pase, siempre te voy a amar. Regresa a la banca del parque. Ahí te encontraré, lo prometo. Mamá. Sebastián leyó la carta varias veces con los ojos empañados. La letra temblorosa de su hermana, las palabras llenas de culpa, de amor, de desesperación, todo tenía sentido. Ahora, la promesa que Esperanza repetía cada vez que hablaba de su mamá no era imaginación, era real. La promesa estaba escrita, era su ancla. Entró con cuidado al cuarto de Esperanza. La niña dormía profundamente, con una de las manos apretando el collar. Sebastián se sentó en la orilla de la cama y acarició su cabello. Ella no te olvidó, Esperanza. Solo tuvo miedo, pero te buscó como yo te busqué a ti y a ella. Y tú nos encontraste a los dos. Esperanza no despertó, pero movió los labios como si soñara. Sebastián dejó la carta doblada sobre la mesita junto a la cama. A la mañana siguiente, Esperanza la encontró. No dijo nada, solo la leyó en silencio una y otra vez. Al terminar, se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. Finalmente se volteó hacia Sebastián, que la observaba desde la puerta. ¿Ella escribió esto? Sí, la guardó para ti. Siempre pensó en regresar. Esperanza abrazó la carta contra su pecho y murmuró: yo sabía que no se había olvidado de mí. Sabía que iba a regresar. Y por primera vez lloró, no de miedo ni tristeza, sino de alivio. Los días que siguieron fueron diferentes. Esperanza ya no parecía tan defensiva. Caminaba por la casa con pasos suaves, pero sin miedo. Comenzó a ayudar en pequeñas cosas. Doblaba su ropa, organizaba sus colores, ponía la mesa sin que nadie se lo pidiera. No hablaba mucho, pero se notaba que estaba más presente, más conectada. Sebastián trataba de no presionarla. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra mal dicha podía cerrarla otra vez. Así avanzaban paso a paso, desayunaban juntos. Él le leía historias de noche, la llevaba al parque en las tardes y Esperanza, aunque aún no lo dijera en voz alta, comenzaba a sentir que ese lugar era más que una casa, era un refugio. Una tarde, mientras jugaban con un rompecabezas en el suelo de la sala, ella levantó la voz. ¿Mamá sabe que estoy aquí? Sebastián la miró con cuidado. Sí, le conté todo, y que estás bien, que la esperas. Sebastián respiró profundo. Esa pregunta lo perseguía desde que regresó de Santa Rosa. Ella quiere verte, pero tiene miedo. ¿Miedo de mí? No.
Miedo de no saber cómo mirarte a los ojos después de tanto tiempo. Esperanza bajó la cabeza, se quedó en silencio. Después dijo algo que Sebastián no esperaba. Yo también tengo miedo. ¿De qué? De que me vea y no le guste como soy. La frase le partió el corazón. Eso no va a pasar, Esperanza. Ella te ama más de lo que puedes imaginar. Te dejó porque creyó que era lo mejor para protegerte, pero nunca dejó de amarte. La niña asintió sin mirarlo, siguió encajando piezas con manos temblorosas. Esa noche, Sebastián le escribió a su hermana. Le contó cómo Esperanza había leído la carta, que no había enojo en sus ojos, solo espera, que preguntaba por ella todos los días, pero sin exigir nada, solo con ese silencio que pesa más que palabras. Su hermana no respondió inmediatamente. Tardó 3 días. Cuando lo hizo, su mensaje fue corto. No sé si esté lista, pero quiero verla, aunque sea de lejos. Sebastián pensó bien. No le dijo nada a Esperanza, por si su hermana se arrepentía. Organizó el encuentro con cuidado, sin presión. Eligió el parque, la misma banca, la misma hora en que la había visto por primera vez. Le dijo a Esperanza que irían a pasear. Ella aceptó sin sospechar nada. Cuando llegaron, el parque tenía el murmullo típico de la tarde. Niños jugando, parejas paseando, vendedores ambulantes. Sebastián compró helados y se sentaron en su banca. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó. Aquí dormía con Osito todas las noches, respondió ella, como si hablara de otra vida. Y entonces, del otro lado del parque, su hermana apareció. Caminaba despacio, con una gorra cubriendo el rostro, los brazos tensos a los lados. Se detuvo a algunos metros, lo suficiente para ver a su hija sin ser vista. Sebastián no le dijo nada a Esperanza, solo la dejó tomar helado tranquila. Pero Esperanza sintió algo, levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron por un segundo con los de su madre. No la reconoció, no completamente, pero algo en su cuerpo se erizó. ¿Quién es esa señora?, preguntó. Sebastián bajó la mirada. Alguien que te ama mucho, pero aún no sabe cómo decírtelo. Después de ese breve instante en el parque, su hermana desapareció entre la gente como una sombra. Sebastián no la vio partir, pero sabía que no se había ido por cobardía. Solo necesitaba más tiempo. Había intentado, y aunque no se hubiera acercado a su hija, al menos la había visto, y eso era un primer paso. Esperanza no volvió a preguntar por la mujer del parque. No insistió, no presionó, pero desde ese día se quedó más callada. Dormía menos y cuando dormía despertaba con los ojos hinchados. Ya no mencionaba a su mamá con esperanza, pero tampoco con enojo. Simplemente guardaba silencio, un silencio denso, lleno de cosas que no sabía cómo expresar. Sebastián lo notó inmediatamente. Trató de llevarla a pasear, cocinar cosas nuevas, leer historias diferentes. Nada parecía animarla. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, Esperanza dejó caer una taza. El sonido del vidrio quebrándose fue como una explosión en medio del silencio. Ella se quedó quieta, mirando los pedazos en el suelo. «Perdón», dijo. «No hay problema, Esperanza», respondió Sebastián, agachándose para recoger los fragmentos. Pero al ver que ella no se movía, levantó la vista y la encontró con los ojos llenos de lágrimas, apretando los puños. «Ella me vio, ¿verdad?». Sebastián se quedó helado. No esperaba que supiera con tanta certeza. «Sí», respondió con suavidad. «Estuvo ahí. Te miró de lejos, pero no pudo acercarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque piensa que te falló, porque no sabe si la vas a perdonar». Esperanza se sentó en el suelo junto a los pedazos rotos. Sebastián dejó los fragmentos de la taza en la basura y se arrodilló a su lado. «Yo estaba esperando», susurró, «cada noche en la banca. No me quería ir porque me dijo que regresaría, lo prometió.
Y cuando finalmente me vio, no vino. Sebastián la abrazó fuerte. Ella se aferró a su pecho como si quisiera desaparecer dentro de él. No necesitas entender ahora, Esperanza. Solo necesitas sentir lo que necesitas. Puedes enojarte, llorar, gritar si quieres. Yo no me voy a ir. ¿Tú también me vas a dejar? Nunca, respondió sin dudar. Estoy aquí y me voy a quedar incluso cuando no sepa cómo ayudar. Esa noche, Esperanza se durmió en el sofá con la cobija hasta el cuello y el osito de peluche en los brazos. Sebastián se sentó a su lado en silencio. Había aprendido que algunas heridas no se curan con palabras bonitas, ni promesas, solo con presencia, constancia, amor silencioso. A la mañana siguiente, cuando despertó, Esperanza no mencionó más a su mamá. Ayudó a preparar el desayuno, se peinó sola y hasta se rió suavemente cuando Sebastián quemó una tostada. Pero sus ojos seguían tristes. Afuera, el día amaneció nublado. Adentro, el aire se sentía un poco más ligero, aunque el dolor no se hubiera ido. Solo había encontrado un rinconcito más cómodo donde quedarse. Y Esperanza, con su silencio, comenzó a construir algo nuevo. No sobre el olvido, sino sobre la espera. El domingo por la tarde, mientras Sebastián organizaba algunos documentos en su estudio, Esperanza entró a su cuarto con pasos lentos. No decía nada, pero sostenía algo entre las manos. Era la hoja arrugada, doblada en 4, que había leído tantas veces. La carta de su mamá. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo casi inaudible. Sebastián dejó lo que estaba haciendo y se volteó hacia ella. «Claro, Esperanza, lo que quieras». Ella se acercó con la mirada baja. «¿Por qué me dejó una carta y no vino a buscarme?». Sebastián se tomó un segundo antes de responder. «Porque pensó que había fallado, que no merecía verte, pero te prometo que te buscó a su manera, solo que la vida no se lo facilitó. Estuvo muy enferma, perdió muchas cosas, pero nunca dejó de pensar en ti». Esperanza apretó el papel entre los dedos. «¿Tú la viste?». «Sí». «¿Hablaste con ella?». «Sí». «Me contó todo lo que pasó. Me dio esta carta. Dijo que la guardó para ti porque pensó que algún día regresaría por ti». Esperanza se sentó en la cama en silencio. Después, mirando el papel, dijo: «Quiero escribirle una carta a ella también». Sebastián sonrió con ternura. «Me parece una buena idea». Buscó una hoja en blanco y una pluma. Esperanza se instaló en la mesa de la sala, apoyó los codos y se quedó mirando el papel por mucho tiempo antes de empezar. No pidió ayuda, no preguntó qué escribir, solo escribió con calma, con pausas, borrando algunas palabras y volviendo a escribir otras. Cuando terminó, dobló la hoja y se la entregó a Sebastián. «¿Se la puedes dar?». Él asintió. «¿Quieres que la lea?». Esperanza negó con la cabeza. «Es para ella. Solo para ella». Sebastián guardó la carta en un sobre y la puso en el escritorio sin hacer preguntas. Esa misma noche le escribió a su hermana. «Esperanza te escribió. No la leí. Dice que es para ti. Si estás lista para recibirla, dime cómo puedo hacérsela llegar». Pasaron 2 días sin respuesta. Después, una mañana, recibió un mensaje. «Déjala debajo de la banca del parque. Regresaré por ella». Así lo hizo. Esa misma tarde, sin que Esperanza supiera, fue al parque y dejó el sobre dentro de una bolsita de plástico escondida debajo de la banca, donde ella había dormido tantas noches. No había nadie observando, o al menos eso pensó. A la mañana siguiente, Esperanza salió del cuarto más temprano que lo normal, se sentó a desayunar y por primera vez habló sin que él la empujara. «¿Ya se la diste?». Sebastián la miró sorprendido. «¿Cómo supiste?». «Porque no sabes mentir», respondió ella sin levantar la vista. «Y porque anoche soñé con ella». Sebastián sonrió. «¿Y qué soñaste?».
que leía mi carta y que lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque me extrañaba y porque se dio cuenta de que yo no la odiaba. Ese día, Esperanza volvió a sonreír un poco más. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente alguien la había escuchado. Y del otro lado de la ciudad, en algún rincón discreto del parque, su hermana, con las manos temblorosas, desdoblaba una hoja escrita con letras chuecas, pero firmes. Leía bajo la sombra del árbol donde una vez dejó a su hija, y lloraba como en el sueño de Esperanza. El otoño comenzaba a pintar las calles de la Ciudad de México con tonos ocres y naranjas. Las hojas secas crujían bajo los zapatos de Sebastián y Esperanza mientras caminaban de regreso del mercado. Era una rutina nueva, casi doméstica, que se había formado en silencio. Compraban pan, frutas y a veces un dulce para compartir. Esperanza ya no temía salir a la calle, ni evitaba la mirada de otros. Caminaba junto a Sebastián, no atrás, y eso decía mucho. Esa tarde, al llegar a casa, encontraron un sobre bajo la puerta, sin remitente, solo el nombre de ella, Esperanza. Sebastián lo tomó con cuidado y lo llevó adentro. Esperanza lo observaba con curiosidad. «Es para ti», dijo él entregándoselo. Esperanza lo abrió despacio, sacó una hoja escrita a mano, reconoció la letra inmediatamente. Era de su mamá. La niña no dijo nada mientras leía. Sus ojos se movían rápido, pero sus manos temblaban. Cuando terminó, la dobló otra vez y se quedó en silencio. «¿Quieres contarme qué dice?», preguntó Sebastián con suavidad. «Dice que me ama, que nunca me dejó por no amarme, sino por tener miedo, y que si yo quiero puede venir a verme». Sebastián asintió con calma. «¿Qué sientes, Esperanza?», bajó la vista. «No sé. Quiero verla, pero también tengo miedo. ¿Y si no sé qué decirle?». «No necesitas decir nada que no quieras, solo estar. A veces estar es suficiente». Esa noche Esperanza no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana con su osito en los brazos, mirando las luces de la ciudad. Cuando amaneció, tomó una decisión. «Quiero verla». Sebastián la abrazó sin decir una palabra. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Organizaron el encuentro con cuidado. Nada de parques esta vez. Lo harían en casa, en un ambiente tranquilo. Sebastián cocinó algo sencillo. Lucía también estuvo presente por si las emociones se volvían demasiado intensas. Todo estaba listo. Cuando sonó el timbre, Esperanza se escondió detrás de la puerta del pasillo. No por cobardía, sino por nervios. Sebastián abrió. Su hermana estaba ahí, más delgada, con el rostro cansado, pero con los ojos llenos de determinación. «¿Ella está bien?», fue lo primero que preguntó. «¿Está esperando en su cuarto?». Su hermana entró con pasos lentos. Cada objeto en la casa parecía asustarla. Cuando llegó al marco de la puerta, se detuvo. Esperanza estaba sentada en la cama con la carta en las manos. Levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. «Hola, Esperanza», dijo su mamá con la voz temblorosa. La niña no respondió. Se levantó lentamente, caminó hacia ella. Se quedaron frente a frente, madre e hija, dos almas heridas, enfrentando el momento que ambas habían soñado durante años. Su hermana comenzó a llorar. «Perdóname», murmuró, «por no haber estado, por no haber protegido, por todo». Esperanza la miró en silencio. Después dio un paso al frente y la abrazó. No dijo, «te perdono». No dijo, «te amo». No fue necesario. Su abrazo fue la respuesta. Sebastián observó desde la puerta con el corazón apretado. Sabía que ese momento no borraría el pasado, pero podía sanar el presente. Y en esa sala pequeña y acogedora finalmente, 3 vidas rotas comenzaron a coserse, punto por punto, con hilos de amor, miedo y esperanza. Pasaron 3 años. La casa de Sebastián ya no era silenciosa ni ordenada como antes.
Ahora había risas, gritos, platos sucios en el fregadero y dibujos pegados en el refrigerador. Esperanza había crecido. Tenía 10 años, el cabello más largo y una risa que llenaba cualquier rincón. Ya no dormía abrazada al osito todas las noches, aunque aún lo guardaba con cariño en un estante junto a los libros de cuentos que solía leer con Sebastián. Su hermana se había mudado a un departamentito cerca de ellos. Aún lidiaba con los fantasmas del pasado, pero hacía terapia, trabajaba como costurera y principalmente estaba presente. No todos los días eran fáciles. A veces Esperanza se enojaba con ella sin razón clara, otras veces la abrazaba sin explicación, pero ambas habían aprendido a habitar la incertidumbre sin quebrarse. Sebastián, por su parte, había dejado la empresa, cedió su puesto a un socio de confianza y se dedicó a una vida más simple. Descubrió que le gustaba cocinar, ayudar con las tareas de la escuela y caminar sin rumbo fijo con Esperanza los fines de semana. Nunca se nombraron como padre e hija, pero el vínculo entre ellos era firme, inquebrantable. Un domingo por la tarde, mientras su hermana preparaba café en la cocina y Esperanza dibujaba en la sala, Sebastián organizaba unos papeles viejos y encontró la carta. Esa carta arrugada con tinta borrosa por las lágrimas, escrita con desesperación y amor por su hermana, la misma que Esperanza había leído y guardado como un tesoro durante tanto tiempo. La tomó entre las manos y se la llevó a la niña. Mira nada más lo que encontré. Esperanza sonrió al verla. Pensé que se había perdido. La abrió con cuidado, como si se tratara de un secreto antiguo. Leyó las palabras, aunque ya se las sabía de memoria. Después, con voz tranquila, dijo: «¿Puedo escribir otra? ¿Otra carta para tu mamá?» «No, para mí misma», respondió. «Como si fuera esa niña de antes. Quiero decirle que ya todo está bien, que sobrevivimos». Sebastián se sintió emocionado. «Me parece una idea hermosa». Esperanza buscó papel y lápiz. Se sentó junto a la ventana donde entraba la luz del atardecer y comenzó a escribir con calma, como si cada palabra cerrara una herida. «Querida Esperanza, sé que tienes miedo. Sé que te duele el pecho de noche y no entiendes por qué. Pero te quiero decir que todo va a cambiar, que hay gente buena, aunque parezca que no la hay. Un día vas a dejar de mirar hacia la puerta, esperando que regrese, porque vas a descubrir que ya no estás sola. Te van a abrazar, te van a escuchar y tú, aunque no lo creas, vas a volver a sonreír. Con amor, la esperanza que ya no duerme en bancas». Cuando terminó, la dobló con cuidado y la guardó en una cajita junto a la carta de su mamá. Después fue a sentarse entre Sebastián y su hermana en el sofá. Ninguno de los tres dijo nada. No era necesario. El silencio esta vez era paz. Y en esa última página escrita sin rencor, se cerraba un ciclo de abandono y dolor y se abría, sin prisa, una nueva historia llena de segundas oportunidades. Queremos saber desde qué ciudad de México nos escuchas. Te leemos en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro al contarla, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Alguna vez sentiste que una carta, una palabra o una persona cambió el rumbo de tu vida? Cuéntanos aquí abajo. No olvides darle like si esta historia te emocionó y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay segundas oportunidades, aunque todo parezca perdido. Y si te gustan los relatos llenos de emociones reales, reencuentros inesperados y finales que sanan, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Queremos saber desde qué ciudad de México nos escuchas. Te leemos en los comentarios.